Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario que estén mirando esto. Vamos a arrancar hoy con el teórico número 5. Vamos a ver, vamos a seguir con la unidad 3. La vamos a terminar hoy la unidad 3, que son los aportes de la historia a la antropología, de la historia y la antropología al trabajo del psicólogo institucional. Para lo cual vamos a ver un texto de Malfé también, que lo va a presentar Gustavo, que se llama Pertinencia y actualidad en la noción de cultura para la psicología institucional. Si bien es un texto del año 1986, es un texto pionero y que tiene absoluta relevancia aún hoy, ¿sí? Por eso trabajamos este texto. Creemos que ustedes deben haber visto en algún lugar de la carrera o en el CBC algunas cuestiones de antropología y de cultura y de mitos y ritos, y vamos a tratar de despejarlo en este teórico, ¿sí? Lo que quede como duda. Gustavo, ¿querés arrancar? Bueno, vamos. Bueno, Malfé ya lo presentamos, entonces vamos a seguir directamente. Este texto se puede dividir en tres partes para analizarlo. En primer término, Malfé sigue refinando acá la definición de psicología institucional y en este caso la discrimina para conectarla luego en tanto un campo de práctica que supone el uso y acudir a un conjunto de técnicas, pero también lo considera como un campo de reflexión, en el sentido de que toda práctica debe ser acompañada de una serie de categorías analíticas, como hemos estado viendo hasta ahora, para poder acceder al campo, en este caso la psicología institucional, que ya empieza marcando Malfé acá, que son las organizaciones, el espacio en el cual se mueve la psicología institucional son las organizaciones, pero teniendo en cuenta que hay toda una serie de atravesamientos y de coordenadas sociales, históricas, culturales, que resultan ineludibles para el análisis de esas prácticas que se desarrollan en una organización. Entonces, en este texto, él, incluso para trabajar la noción de cultura, apela a una serie de disciplinas, que son la historia, la antropología, la sociología, la economía, el derecho y la filosofía política, y va a circular por algunas corrientes en este texto, la corriente psicoanalítica, que en la cual él se adscribe, el análisis institucional, la psicología social norteamericana, hay muchos autores que toman él acá en este texto, y lo que él denomina consultorías organizacionales. En la primera parte del texto, como va a tomar acá él la noción de cultura, apela a la disciplina por antonomasia que se ha ocupado de este concepto, que es la antropología, especialmente la de raíz americana, es la antropología cultural, ¿sí? Él nombra al pasar acá otras corrientes de la antropología social, que es de la línea más anglosajona. A partir de acá, ustedes van a ver que él reseña toda una serie de definiciones de cultura que se han dado en el campo de la antropología y que algunas de ellas ponen el acento en determinados aspectos, determinados componentes, y otras ponen el acento en otros componentes, a la hora de acceder a una definición consensuada de cultura. El tema es que la noción de cultura es un concepto tan amplio, donde puede entrar prácticamente todo aquello que esté por fuera de la naturaleza, ¿sí? Todo lo que no es naturaleza es cultura, que Malfé va a llegar a la conclusión de que hay que tomar todas estas dimensiones, a las diferentes definiciones antropológicas de cultura, para llegar a
a la definición global que a él le interesa, que sería esta, ¿sí? Que consistiría en una multiplicidad de discursos, prácticas e intercambios. Esta noción de intercambio es importante también, es típicamente antropológica. Estas tres siguen pautas instituidas, que pueden ser más o menos heterogéneas, pero instituidas en este sentido, en el sentido de compartidas, naturalizadas, establecidas, incorporadas, ¿sí? Pero que no dejan de estar sujetas a transformaciones. Acá vuelve la noción histórica, a la hora de transformaciones. Entonces ahora, ya que estamos hablando de antropología, vamos a ir a algunas imágenes típicas de esta disciplina, ¿sí? Esta imagen que ven acá se da entre algunas culturas de Norteamérica, se le ha llamado potlatch, y en lo que consiste básicamente es en un banquete, ¿sí? Que se realiza 1 o 2 veces por año, en donde cada una de las comunidades cercanas, pertenecientes al mismo grupo étnico, digamos, en este caso serían los Kwaitul, se reúnen todas las comunidades para intercambiar dones, para intercambiar bienes, ¿sí? Pero lo que se hace sobre todo es una exhibición de riqueza, ¿sí? Cada comunidad va con su jefe, ¿sí? Y de lo que se trata es de exhibir las riquezas al jefe y a la otra comunidad, ¿sí? Sobre todo es una exhibición de riqueza, ¿sí? Aunque también lo que posibilita son los intercambios, ¿tá? Pero tengan en cuenta esto, que es exhibición de riqueza por parte de los jefes, donde se juegan cuestiones de poder también, y que si quieren tener en cuenta una dimensión histórica, a lo largo del tiempo, hasta hace menos de 50 años, el potlatch se seguía practicando entre los descendientes de todas estas comunidades, pero en el régimen capitalista suponía un derroche, ¿sí? Suponía una poca productividad, porque se trataba de acumular para derrochar, ¿sí? Entonces se llegó al punto en algunos estados de Estados Unidos a prohibirlo por ley, el potlatch, lo que generó toda una serie de reclamos por derechos históricos y reivindicaciones culturales, ¿sí? Ahora, esto que parece algo muy lejano, en tanto es una cultura ajena a la nuestra, en algún punto se resignifica, ¿sí? Se resignifica, estos son 2 ejemplos ínfimos, ¿sí? Como para ir acercándonos a una noción de cultura que nos sirve para la psicología institucional. Acá tiene, por ejemplo, un banquete de casamiento, donde también hay prácticas de intercambio, ¿sí? Donde hay una muestra de poder económico, una muestra de derroche, particularmente al momento del banquete, digamos, ¿sí? Donde 2 comunidades, 2 familias, podríamos decir, intercambian dones, que en este caso son personas, ¿sí? Habrán escuchado hablar de la dote que se da en otras culturas, que nos resulta muy ajeno, pero que, aunque sea inconsciente o implícitamente, también se puede ver en un casamiento, ¿sí? La familia de quién paga el salón, la familia de quién paga la comida, cómo cada quien va vestido. Es un evento que marca un antes y un después, ¿sí? Y en ese sentido tiene un carácter ritual, ¿sí? Es un ritual de transición, ¿sí? Entre la soltería y entrar a la institución del casamiento, ¿sí? Ahora, no es solo en los casamientos en lo que se puede ver una noción de banquete como formación cultural que involucra toda una serie de variables. También se puede ver, por ejemplo, en los banquetes empresariales, como vemos acá, donde también hay una importancia del prestigio a través de el lugar donde se hace, cuál va a ser la comida, la presencia o no de los directivos, la presencia más o menos obligatoria de los empleados,
la exhibición de dones a través del derroche también, a través de sorteos que se suelen hacer entre todos los empleados, entonces se sortean objetos más bien caros y de no tan fácil acceso, como Smart TV, notebooks, lo que se os ocurra, hasta incluso autos a veces, según el prestigio y el poder económico de esa organización. Ya vamos entrando a organización, ¿está? Acá tenemos 3 ejemplos de lo que se podría entender como una práctica, ¿sí?, que involucra discursos, ¿sí?, que involucra intercambios y que siguen pautas más o menos instituidas, ¿sí? Los banquetes son todos distintos, pero más o menos siguen ciertas pautas, ¿sí? A partir de acá, esquema del FE, sumando todas las definiciones de cultura, algunas poniendo el acento en la materialidad ecológica, ¿sí? Para que haya cultura, hacen falta condiciones ecológicas, no se puede conformar una cultura en cualquier parte. También una cultura supone si supone una distribución de bienes, como decíamos hace un ratito, también supone una coordenada de análisis económica. Esa distribución e intercambio de bienes y de dones no se da en un plano despolitizado, digamos, ¿sí? Hay lugares que gozan de más prestigio que otros, ¿sí? Los jefes que hablábamos al principio en el potluck, los padres de familia en el casamiento, los dueños o gerentes de una empresa, ¿sí? A su vez, para que todo esto se desarrolle, tiene que haber precondiciones físicas, ¿sí? En este caso se trata de la naturaleza, ¿tá? Si podía haber tantos intercambios de dones en el potluck, es porque había condiciones naturales para que se intercambie eso, ¿sí? Que en el potluck más que nada eran abrigos, pieles de animales, y en otras culturas son batatas, por ejemplo, ¿sí? O conchas de coral. La naturaleza para ciertos antropólogos determina qué cosas se pueden intercambiar, ¿sí? A su vez, eso que se produce requiere de cierta tecnología, de ciertos modos de saber hacer a través de ciertos recursos y herramientas. Requiere a su vez la construcción de saberes y la apropiación de saberes para que ese saber se traslade a una práctica de producción de objetos para luego ser intercambiados, ¿sí? Al mismo tiempo, hay una manera de hacer cada cosa, ¿sí? Si bien cada banquete puede tener su singularidad, hay un tiempo para cada cosa, primero llegan los invitados, después llegan los novios, primero llegan los empleados, después llegan los gerentes, primero llegan las comunidades, después llegan los jefes, se tiran las cosas, ¿sí? Para mostrar prestigio, ¿sí? Esto es, hay un subsistema nómico, dice Malfé, que lo podemos llamar como lo jurídico, ¿sí? Lo jurídico en términos de que hay normas, maneras preestablecidas de hacer las cosas, ¿sí? A su vez, entre el sistema político y el sistema que se traducen en modos establecidos de hacer las cosas, también se conecta lo que Malfé llama un subsistema ideológico, en el sentido de concepciones, narrativas, formas de ver el mundo, formas de estar en el mundo también con otros, ¿sí? Y en el vértice que nos queda, todos estos sistemas también desembocan en una semiosis, dice Malfé, que implica toda una serie, no solo de discursos, sino de sistema de significación, ¿tá? Que permite no solo informarse acerca de los procesos, sino de adjudicarle un sentido a los procesos, ¿sí? Un banquete de casamiento, un banquete empresarial, no solo se hace de cierta manera
porque se comparte un cierto modo de estar en el mundo y de estar con otros, no solo se sostiene en un sistema de distribución y ejercicio del poder, siguiendo normas preestablecidas, sino que también se sostienen de esa manera porque se le puede adjudicar un sentido. ¿Tá? Esa es la semiosis. ¿Tá? A partir de acá, con este diagrama de las nociones de cultura, Malfait llega a donde le interesa, y es que todas estas dimensiones de la cultura se apoyan, en cierto modo, sobre una fantasmática común, y acá, como ya estamos hablando de cultura, estamos hablando de la humanidad, ¿sí? Estaríamos hablando de toda una serie de narrativas, de discursos, de relatos que, explicitados o no, constituyen y le dan y permiten devenires históricos, pero habría una urdimbre mítica, llama Malfait, que se sostiene a través de flujos libidinales, ¿sí? Para Malfait, todas estas definiciones de cultura que hemos dicho, y que él las enlaza para armar un diagrama, si todas estas se sostienen, y se sostienen sobre todo a lo largo del tiempo, es porque hay la posibilidad de una estructuración libidinal, ¿sí? Que a lo largo de la historia pueden ir conformándose a un modo mítico, ¿sí? Modo mítico que, entendido en términos colectivos o psicosociales, como él dice, ya adquiere un estatuto inconsciente, ¿tá? Salvo quienes hablamos, que solemos observar bastante con otros ojos, tratamos cuando vamos a un casamiento de no estar mirando todo el tiempo las microprácticas que se dan en un casamiento y que permiten dar cuenta de la estructura libidinal y que a su vez nos permite acceder a la urdimbre mítica que subyace a la institución del casamiento. Pero bueno, a veces se pueden dar ciertos acontecimientos que nos permiten observarlos de esta manera. Entonces, ese es el primer sentido amplio que le interesa dar a Malfait, ¿sí? Para llegar a la noción de cultura, pasando también a lo largo del texto por algunos textos de Freud, donde también acude a la noción de cultura para otros intereses similares, que bueno, los damos por leídos, pero cualquier cosa nos preguntan después. Por otro lado, está el sentido restringido, el sentido amplio de la noción de cultura en el discurso de las ciencias del hombre, donde en este caso él se refirió más bien a la antropología, pero que también está en las ciencias sociales en su conjunto, ¿sí? Bueno, en la siguiente placa podemos ver lo que sería otra parte del texto, en donde él hace un recorrido por algunos autores de la psicología social de las organizaciones de cuño americano, como para llegar a algunos autores donde apelan a la noción de cultura, no en términos estrictamente psicoanalíticos, pero que sí permite algún tipo de enlace, ¿sí? Desde la primera que él da de tradiciones y usos propios, ¿sí? O modos tradicionales de hacer y pensar, ¿sí? Que son definiciones más bien superficiales en el sentido de que se quedan en una línea más descriptiva, ¿sí? Pero se van incluyendo otras nociones para entender la cultura como valores, creencias, que se trasuntan en historias, mitos o leyendas que le imprimen a cada organización una cultura particular. Hasta que apela a los últimos autores que él trae acá para incluir a la cultura como una composición social
que imprime aspectos no conscientes, ¿sí? Entonces acá se da la posibilidad de enlazar la noción de cultura en términos psicoanalíticos con algunas líneas, aunque sea, de la psicología social de las organizaciones de puño americano. A continuación en el texto, podemos pasar a la próxima igual, él va a marcar una diferencia entre lo que las líneas organizacionales pueden con las organizaciones, a partir de dar por sentado que la cultura en organizaciones empresariales, dice él, conforman una propia cultura que apela a sostenerse en el tiempo, en tanto perseguiría un fin de ganancia económica, y va a decir Malfait que difícilmente se pudiera explorar críticamente las matrices libidinales históricas que subyacen a esa cultura observable de esa organización, porque así está constituida y no habría demasiada vocación de revisión y de modificación. Él da por sentado que esto se lograría más en instituciones educativas o de la salud, cosa que se puede por lo menos interrogar críticamente. La última parte del texto, él vuelve sobre lo que sería un dispositivo para la psicología institucional, incluyendo el análisis de la cultura de las organizaciones, apela a la noción de dispositivo de Foucault sin profundizar demasiado, pero sí lo define como una herramienta que permite analizar una cultura en una organización en términos de que en un dispositivo subyacen prácticas, discursos e intercambios, ¿sí? Eso podría ser lo que se observa, ¿sí? A partir de la observación, apelando a categorías de análisis, en este caso psicoanalíticas, lo que va a decir Malfait es que a partir de un dispositivo que pudiera montar la psicología institucional, formando parte, apuesta Malfait, formando parte de un equipo interdisciplinario, sería poder acudir o contar con herramientas analíticas que permitan dar cuenta, por un lado, de la estructura libidinal que posibilita la conformación de esa cultura organizacional en particular, y que a su vez esta misma estructura libidinal singular de esta organización también permitiría acceder a una matriz histórico-mítica que no se repite nunca del mismo modo en todas las organizaciones, pero que permite dar cuenta de ciertas continuidades, ¿sí? Como pueden ser rivalidad entre hermanos en una organización, ¿sí? Y que sí permite acceder a toda una serie de conformaciones míticas que van desde Caín y Abel hasta Shakespeare, si quieren, lo que quieran, ¿sí? O la rivalidad con el padre, o la disputa por las mujeres. Eso no pasa solo en una organización conformando una cultura, puede pasar prácticamente en todas o en cualquiera, pero en cada una se va a dar de diferente manera, ¿sí? Lo que importa para este texto es tener en cuenta que la noción de cultura supone un concepto amplio, multifacético, pero que se puede conformar, como hace Malfait acá en este diagrama, para tener en cuenta las diferentes dimensiones de análisis que hay a la hora de hacer psicología institucional en tanto práctica en una organización, que no se agota en una sola mirada, ¿sí? Para dar cuenta de una cultura en una organización, como mínimo habría que tener en cuenta todas estas dimensiones que plantea Malfait acá. Más o menos esto es todo hasta acá. Sí, y
de pensar que el observable, que hablábamos hace un rato, el observable para la cultura son los mitos y los ritos, ¿no? Los mitos, los ritos nos permiten ver los mitos y los mitos nos permiten pensar qué tipo de cultura existe en ese lugar. Cuando hablabas del banquete del casamiento, me acordaba que es significativo, ¿no? Que cuando se casan por iglesia católica apostólica romana, la novia entra del brazo del padre, como que el padre entrega a la hija, La ¿no? entrega, claro. La entrega, y la Sí, mamá entrega a su hijo, ¿no? sí. Y que es así, es la mamá con con el hijo y el papá con la hija. Entonces Ujú. aparece claramente ahí un rito de entrega que es el curso y recurso de la historia, del que luego aparecen las preguntas, porque también se han hecho en tribus antiquísimas y es algo que se sigue reflotando, ¿no? Sí, Este, y para la antropología, ya que seguimos en esta línea, es casi el mito de origen de la cultura, el intercambio de las mujeres. Sin eso no hay cultura, no hay salida de la naturaleza. Mirá exacto, hasta dónde importa el intercambio de dones como para que haya cultura. claro, ya desde Totem y Tabú, ¿no? Que está bueno repasarlo Mm, para sí, poder sí. reflejar un poco todo esto. Mm, Lo bueno sería que puedan pensar en las organizaciones que están analizando, los alumnos, los estudiantes, pensar si hay algún mito, si hay algún rito. En la Iglesia Católica es muy fácil ver los ritos que hay, porque le toman la hostia, entonces atrás de todas esas, de la extrema unción, el casamiento, el bautismo para liberarse del pecado, la extrema unción para entrar limpio, etcétera, etcétera, donde se quiera que se entre, después de la muerte. Eh, Son todos ritos que dan cuenta de una fantasía que subyace ahí abajo, ¿no? Que es la de mm, salvarnos y la de tener el perdón eterno y la vida eterna. En mm, definitiva, es la misma pregunta de siempre que hay, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿No? Los irreductibles del psicoanálisis. mm. Es un tema muy interesante. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, eh, porque este sería el tema de hoy. ¿Estamos? Mm. Sí, estamos, ¿no? Digamos, vemos cómo se empiezan a entrelazar y entretejer esto que traíamos de esta mirada necesaria para poder pensar una organización desde lo manifiesto, desde lo histórico, ¿no? Y desde lo vincular, que lo vamos a trabajar en otros encuentros, pero que aparece claramente ya aquí en esta noción de cultura que trae Malfén, ¿no? Ese zócalo fantasmático que soporta y sostiene a todo este artefacto, a estas prácticas, a estos intercambios que mantienen y que dan la identidad a esa organización en particular, ¿no? Así Y que que, es importante analizarlo desde la psicología institucional, porque por ahí son los que están haciendo obstáculos. Por ahí, por seguir en el curso de esa cuestión mítica y seguir respetándola y seguir a rajatabla, lo que son los ritos, se obstaculizan las organizaciones y se obstaculiza el crecimiento. ¿Sí? Hay varios ejemplos de, sobre todo las empresas tradicionales, las organizaciones familiares tradicionales, que por seguir con el mito del padre fundador terminan fundiéndose. ¿No? Entonces, por eso para el psicólogo institucional es interesante tratar de pesquisar los ritos y los mitos que están ahí, porque a veces son motor, pero a veces son obstáculos. Por eso hay que analizarlos. Bueno, la semana próxima entonces, ya sabemos que hoy vimos el concepto de cultura, cómo influye en la psicología institucional, vimos lo que son mitos, vimos lo que son ritos, vimos cómo se sostiene la cultura, vemos que hay distintas definiciones de cultura, una por ahí más empresariales, con un corte distinto al corte fantasmático y otras más de corte fantasmático libidinal. La semana que viene vamos a arrancar con otra dimensión que hace a la psicología institucional, que es la dimensión vincular,
Y vamos a ver el texto de CAES, lo que nos quedó pendiente de la página 19 en adelante, de la primera clase, vamos a ver ese texto. Así que bueno, sí, creo que vamos a ver ese solo, que no vamos a poder ver los dos, ¿no? Ese y el de Zuckerfeld. Vamos a ver si podemos ver los dos, si podemos ver toda la unidad 4. A ver cómo dan los tiempos. Medio difícil, pero bueno. Es difícil, pero bueno, vamos a ver. Nos vemos, bueno, luego van a tener las respuestas de las preguntas que hicieron. Recordamos que pueden seguir haciendo preguntas a lo largo de toda la semana y que los vamos a estar visitando como pasó la semana pasada, los vamos a estar visitando cada tanto en los prácticos. Para trabajar con ustedes y para colaborar en el práctico. Lo de teóricos quedan teóricos. Lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo que pasó en el teórico queda en el teórico, lo del práctico en el práctico. Y bueno, y nos vemos. Sigamos cuidándonos ahora que se viene una semana, unos 15 Hablando de Corsi Recorsi. Hablando de Corsi. Exactamente. Se vienen unas semanas, un par de semanas complicadas, 2 semanitas, donde el personal de salud y los psicólogos, como personal de salud, no estamos relajados. Seguimos al pie del cañón desde el primer día. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Nos vemos. Suerte, cuídense.